En el año 2016, en la ciudad de Hannover, en Alemania, una joven atacó a un oficial de policía con un cuchillo. Un caso verdaderamente aterrador. Sí, totalmente. Pero lo verdaderamente escalofriante de este caso no fue solo el acto violento en sí, sino lo que los investigadores encontraron, o más bien, lo que no encontraron después del ataque. Exacto. El vacío en la investigación física. Porque, a ver, esta adolescente de apenas 15 años no había sido reclutado en un callejón oscuro, no había asistido a reuniones secretas en un sótano, ni había viajado a ningún campo de entrenamiento clandestino en el extranjero. Todo fue digital. Exactamente. Todo su proceso de radicalización, o sea, desde la curiosidad inicial hasta el adoctrinamiento total y la orden de atacar, ocurrió en completo silencio, a través de la pantalla de su celular. Y fíjate que es un caso que sacudió los cimientos de las agencias de inteligencia europeas, porque demostró de golpe que las barreras físicas ya no importaban. La amenaza había mutado de una manera que las leyes vigentes simplemente no estaban preparadas para manejar. Bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es explorar precisamente cómo la Unión Europea se vio obligada a reescribir por completo su arquitectura legal y de seguridad tras el Tratado de Lisboa. Una transformación gigantesca. Totalmente. Y todo esto para enfrentarse a un enemigo que dejó de operar mediante aquellas células jerárquicas tradicionales, con jefes claros y soldados en el terreno, para convertirse en un fenómeno puramente digital, descentralizado y, la verdad, que se mueve a la velocidad de una conexión de fibra óptica. Y para lograr entender esta monumental transformación, tenemos fuentes muy ricas hoy. Así es. El equipo ha reunido una serie de fuentes fascinantes. Tenemos un artículo académico muy detallado de la revista UNICIEC sobre la Estrategia Global de Seguridad de la Unión Europea. También una extensa revisión de derecho penal sobre las respuestas legislativas al terrorismo y el exhaustivo informe TESAT de Europol de 2017, que documenta todas estas tendencias. Bueno, vamos a desglosar esto. Y para desglosar esto con la cabeza fría, alejándonos de posturas políticas o, digamos, de los intensos debates ideológicos, es súper vital hacer una aclaración sobre el alcance de estas fuentes. Muy importante, sí. Los textos que analizamos hoy abordan una variedad de extremismos violentos. Esto incluye terrorismo yihadista, así como redes de extrema derecha y también de extrema izquierda. Nuestro objetivo aquí se limita estrictamente a reportar los hallazgos, examinar los tratados legales y entender las contramedidas tecnológicas que describen los documentos originales. Claro, de manera totalmente analítica e imparcial. Exacto. Nuestra misión es, por así decirlo, levantar el capó para ver cómo funciona el motor legal y policial sin emitir ningún juicio sobre hacia dónde se dirige el vehículo político. Una distinción fundamental. Y para cualquiera que busque entender cómo los gobiernos intentan hacer ese malabarismo casi imposible entre proteger la privacidad de nuestras comunicaciones diarias y, bueno, prevenir tragedias en espacios públicos, esta inmersión va a revelar todos esos engranajes invisibles. Esos que operan justo detrás de los titulares de las noticias. Así es. Pero antes de poder entender cómo demonios un analista de inteligencia persigue a una persona radicalizada a través de foros encriptados, primero debemos comprender cómo cambió el manual de reglas. El marco legal, claro. Porque antes del Tratado de Lisboa, la defensa conjunta europea era un rompecabezas cuyas piezas ni siquiera pertenecían al mismo juego. O sea, era literalmente como intentar apagar un incendio forestal masivo utilizando 28 brigadas locales diferentes. ¡Qué buena analogía! Imagina, la Brigada de España tenía mapas distintos a los de Francia, las mangueras de Italia no encajaban en las tomas de agua de Alemania, y cada comandante hablaba un idioma diferente por radios que, para colmo, no estaban conectadas. Esa imagen mental captura perfectamente la parálisis legal de la época, porque cada Estado miembro de la Unión Europea operaba bajo su propio código penal. Cada quien por su lado. Totalmente. Lo que constituía un delito de terrorismo en un país podía ser considerado simplemente como un delito de, no sé, asociación ilícita en otro, o incluso no estar tipificado. ¡Wow! Existían tremendas barreras jurisdiccionales. Si un sospechoso cruzaba una frontera en tren, la policía local a menudo tenía que detenerse en seco. Y esperar a que la burocracia internacional hiciera su lento trabajo procesal. Y mientras los papeles iban y venían... El sospechoso ya estaba en otro continente. Exacto. Ahí es donde entra el Tratado de Lisboa
y específicamente lo que las fuentes resaltan como el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este fue, digamos, el intento histórico de crear un solo departamento de bomberos a nivel continental. Unificar las mangueras y los mapas. Exacto. Se estableció una base legal para que el Parlamento Europeo y el Consejo pudieran establecer normas mínimas, definiciones compartidas y sanciones comunes para delitos de extrema gravedad transfronteriza, como el terrorismo. Lo fascinante aquí es que esta urgencia por armonizar el Código Penal no surgió en un vacío europeo. O sea, la Unión Europea no se despertó un día y decidió reescribir todo por iniciativa propia. No. Hubo presión externa. Hubo una presión inmensa desde el exterior, orquestada principalmente por las Naciones Unidas. Ok, la ONU. Sí. Si analizamos los documentos de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, la famosa UNODC, y resoluciones clave como la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad, vemos un cambio de paradigma brutal. La ONU estaba exigiendo a la comunidad internacional que adoptara un concepto común de terrorismo, pero con un giro muy específico en la forma de enjuiciar. Espera, un giro en la forma de enjuiciar. ¿Acaso las fiscalías no sabían ya cómo procesar un acto terrorista? Sabían cómo procesar el acto consumado. Sabían perfectamente qué hacer cuando la bomba ya había explotado o cuando se confiscaban armas en una redada. Claro, cuando ya hay evidencia física del daño. Pero la innovación impulsada por la ONU consistió en cambiar el enfoque hacia lo que llamaron actos de contribución. Históricamente, en el derecho penal tradicional, para condenar a alguien por terrorismo, un fiscal tenía la carga casi imposible de demostrar la motivación ideológica o religiosa profunda de esa persona frente a un juez. Tenías que probar lo que pasaba por su mente en ese momento. Exactamente. Claro, y eso es un campo minado legal. O sea, en el pasado el fiscal básicamente tenía que poner el alma de la persona en un juicio para demostrar que era un terrorista. Era un debate filosófico en medio de un tribunal penal. Un debate que podía tomar años de litigio. Lo que hizo la ONU y que luego la Unión Europea adoptó súper rápido fue decir, a ver, ya no necesitamos probar la filosofía íntima o las creencias profundas de un individuo. Solo necesitamos enjuiciar las acciones concretas y objetivas que apoyan a la organización. O sea, ya no pruebo tu ideología, solo pruebo que compraste el boleto de avión o enviaste el dinero a esa cuenta. Así de simple y efectivo. Y eso nos lleva directamente a la monumental directiva de la Unión Europea de marzo de 2017. Basándose en esos mandatos de la ONU, Europa expandió su código penal de una manera sin precedentes. ¿Qué incluyeron exactamente? Por ejemplo, se tipificó como delito grave el simple hecho de viajar con fines terroristas. Si las autoridades podían demostrar que alguien planeaba cruzar una frontera para unirse a un grupo armado, eso se convertía en un crimen procesable de inmediato. Ya no había que esperar a que el individuo llegara a un campo de entrenamiento en Siria o Irak para considerarlo un peligro inminente. Exactamente. De hecho, fíjate que las fuentes también destacan la penalización del adiestramiento. Y no solo ir a un campamento físico a aprender tácticas militares. Hablamos de adiestramiento pasivo. El autoadiestramiento digital. Sí. Descargar un PDF con instrucciones para fabricar un artefacto explosivo improvisado ya constituía un delito de terrorismo bajo esta nueva armonización europea. Y el cerco financiero también se cerró drásticamente. Las nuevas leyes exigían rastrear no solo los clásicos maletines llenos de efectivo o las grandes transferencias bancarias internacionales. Que son más fáciles de detectar. Claro, sino las formas modernas de financiación. Hablamos de micropagos, de campañas de recaudación de fondos camufladas como ayuda humanitaria en redes sociales. ¡Wow! E incluso fraudes masivos con tarjetas de crédito en línea donde pequeñas cantidades de dinero terminaban financiando células operativas. Todo el sistema legal se tensó al máximo para detectar la logística previa al ataque. Pero toda esta urgencia por tipificar legalmente el viaje, la preparación y el microfinanciamiento era en el fondo una reacción a una amenaza que evolucionaba mucho más rápido que cualquier parlamento. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Las leyes intentaban alcanzar a un enemigo que operaba en el campo de batalla digital, una maquinaria de reclutamiento que cruzaba fronteras sin necesidad de pasaportes. Es el frente psicológico. Es ahí donde la asimetría de esta guerra moderna se hace muchísimo más evidente. Totalmente.
Revisando el informe TESAT de Europol, las tácticas de propaganda que describen son verdaderamente perturbadoras por lo increíblemente sofisticadas que son. Sí, no son cosas de aficionados. Para nada. No estamos hablando de esos viejos videos pixelados, largos y superaburridos de propaganda estática. La maquinaria digital moderna adoptó los lenguajes visuales de la cultura pop. Las fuentes detallan la creación de dibujos animados con mensajes extremistas. ¡Dibujos animados! Es escalofriante. Sí, dibujos animados, videos musicales con altísimos valores de producción, uso de drones para tomas cinematográficas e incluso modificaciones de videojuegos populares donde los jugadores podían simular ataques virtuales. ¿Diseñados para un público muy específico? Exacto. Todo este material estaba diseñado quirúrgicamente para captar la atención de menores de edad. Mencionan específicamente herramientas como la revista Inspire y la agencia AMAC News. Sí, herramientas clave de propaganda. Operaban casi como revistas de estilo de vida brillante, glorificando la estética del combatiente, y en la página siguiente, literalmente distribuyendo tutoriales prácticos sobre cómo usar químicos domésticos para causar daño masivo. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología del reclutamiento, lo que estas organizaciones lograron construir fueron verdaderos campamentos de entrenamiento virtuales. Crearon un embudo de radicalización perfeccionado. ¿Cómo funcionaba ese embudo en la práctica? Pues, a ver, los algoritmos de las redes sociales, por su propia naturaleza de diseño, tienden a agrupar a personas con intereses similares, ¿verdad? Claro, te muestran más de lo que ya consumes. Exacto. Los reclutadores explotaban esto buscando proactivamente a individuos vulnerables, jóvenes que tal vez sentían alienación social, frustración o una falta de propósito. A través de foros y cámaras de eco, les ofrecían un sentido de pertenencia absoluto. Una comunidad. Una hermandad y una narrativa heroica, donde ellos podían ser los grandes salvadores. Todo esto culminando en el desafío más aterrador para la policía, que es que la edad de los reclutados bajaba cada año. Que es exactamente lo que nos lleva de vuelta a ese caso inicial de la niña de 15 años en Hannover que mencionamos. Europol documentó una tendencia clarísima de adoctrinamiento infantil. Y no solo un cambio en la edad, ¿eh? Ah, no. No, también un cambio en el rol de género. Las fuentes indican un incremento muy alarmante de mujeres asumiendo roles operativos activos. Tradicionalmente, dentro de ciertas organizaciones extremistas, a las mujeres se les relegaba a tareas logísticas, de apoyo o de crianza de la próxima generación. Claro, mantener el núcleo familiar. Sí, pero el informe documenta cómo esto cambió drásticamente. Menciona células desmanteladas en París, formadas exclusivamente por mujeres jóvenes que planeaban detonar coches cargados con cilindros de gas cerca de la Catedral de Notre Dame. Uf, tremendo. Y también se documentaron operaciones similares en Marruecos. Básicamente, el reclutamiento digital democratizó, por así decirlo, el acceso a la violencia operativa sin importar género o edad. Pero a ver, aquí es donde tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Porque leyendo las soluciones que proponía la directiva de la Unión Europea para combatir esto, hablan de bloquear proactivamente sitios web, de sancionar la provocación pública y de penalizar el acceso a foros radicales. Medidas muy duras, ¿sí? Espera, intentar hacer ilegal el simple hecho de meterse a una página web o ver un video aunque no cometas ningún acto violento posterior. Eso suena directamente a la policía del pensamiento de George Orwell. Sí, suena a distopía. Al implementar esto, ¿cómo diablos evita la legislación europea cruzar esa delgada y peligrosa línea entre proteger la seguridad ciudadana y caer en la censura pura y dura? ¿No provocó esto un debate monumental sobre la libertad de expresión? Absolutamente. Y es, sin lugar a duda, la tensión democrática más crítica de la era moderna. Los legisladores europeos estaban caminando sobre una cuerda floja total. Y la respuesta institucional a esa preocupación legítima que planteas recae en dos pilares del derecho europeo. El principio de proporcionalidad y la exigencia de transparencia estricta. Ok. La directiva penal no podía ser un cheque en blanco para que los ministerios del Interior cerraran cualquier página de Internet que les resultara incómoda. Pero, ¿cómo se ve ese principio de proporcionalidad en la práctica? O sea, en el mundo real, en los tribunales. Significa que cualquier medida gubernamental para bloquear contenido o vigilar comunicaciones debe estar sujeta a revisión judicial.
Tiene que haber un juez comprobando que la medida es estrictamente necesaria y que no hay otra alternativa menos invasiva disponible. Ya veo. Y fíjate que el sistema democrático de frenos y contrapesos funcionó. De hecho, uno de los textos jurídicos cita un retroceso legal fascinante en Francia. ¿Qué pasó en Francia? El gobierno francés había aprobado una ley que penalizaba lo que llamaban la consulta habitual de páginas web extremistas. Básicamente, si entrabas frecuentemente a ciertos sitios de propaganda, ibas directamente a la cárcel. ¡Wow! Muy fuerte. Sí, pero el Tribunal Constitucional de Francia invalidó esa ley por completo. Argumentaron, exactamente como tú insinuabas, que la norma era demasiado amplia, ambigua y vulneraba de forma desproporcionada la libertad de información y comunicación de los ciudadanos. Claro. Es un tira y afloja constante en los tribunales. Es debatir cómo afilar las herramientas de seguridad para que corten la amenaza, sin que terminen mutilando los valores democráticos que juraron proteger. Es un equilibrio súper precario. Pero claro, mientras los jueces del Tribunal Constitucional debaten la filosofía de los límites de la libertad, los datos siguen fluyendo por la fibra óptica en cantidades industriales todos los días. Y no se detienen. Exacto. Con audiencias tan jóvenes en la mira de los reclutadores y foros extremistas brotando como maleza, la Unión Europea tuvo que modernizar drásticamente la capacidad de procesamiento de su policía. No les quedó de otra. La única salida lógica fue crear infraestructuras centralizadas de inteligencia compartida y procesamiento de macrodatos. Y el epicentro de esta operación gigante se estableció dentro de Europol. Las fuentes desglosan dos instituciones clave que nacieron de esta crisis. La Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de la Unión Europea, conocida por sus siglas en inglés como IRU, y el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo, el famoso ECTC. Sí, piezas fundamentales hoy en día. Y para que logremos visualizar la magnitud titánica del trabajo que hacen estas unidades, el documento detalla lo que sucedió después de los trágicos atentados de París a finales de 2015. Se activó una fuerza conjunta llamada Task Force Fraternité. Una operación inmensa. Esta fuerza operativa no solo interrogó sospechosos físicos, tuvieron que procesar más de 14 terabytes de información para trazar el mapa completo de la red de apoyo. Y detengámonos un segundo en ese número. ¿14 terabytes? 14 terabytes de datos puros. Eso no es un archivo de Excel, amigos. Estamos hablando de historiales de navegación, registros de torres de telefonía celular, millones de mensajes de texto, audios, transferencias bancarias microscópicas. No puedes simplemente poner a 1000 agentes en una oficina a leer eso línea por línea tomando un café. Sería humanamente imposible. Tuvieron que utilizar sistemas de algoritmos y reconocimiento de patrones a una escala sin precedentes para encontrar las agujas en un pajar del tamaño de una montaña entera. Totalmente. Y ese volumen de 14 terabytes ilustra perfectamente la transformación de la investigación policial hacia la verdadera ciencia de datos. Pero esta presión masiva por parte de Europol y las policías nacionales tuvo otro efecto secundario fascinante en el ecosistema de Internet. ¿Cuál fue ese efecto? Las autoridades sabían que no podían borrar la propaganda manualmente, video por video, o sea, el volumen era demasiado grande. Así que comenzaron a forzar una colaboración sin precedentes con los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Hablamos de YouTube, Facebook, Twitter. Pero, a ver, ¿cómo automatizas la censura de millones de videos que se suben a diario? A través de bases de datos compartidas utilizando tecnología de hashes. Ok, hashes. Piensa en un hash como el ADN digital de un archivo. Es una cadena alfanumérica única que se genera para un video en específico. Si la unidad de inteligencia detectaba un video de adoctrinamiento en la red, calculaban su hash y compartían esa huella digital con todas las plataformas tecnológicas casi en tiempo real. Ah, entiendo. Así, si ese video era eliminado de YouTube, el sistema lo bloqueaba automáticamente si alguien intentaba subir el mismo archivo exacto a Facebook 10 segundos después. Se creó un sistema inmunológico automatizado que limpiaba el Internet superficial a una velocidad increíble. Es una solución de ingeniería brillante, la verdad. ¿Pero resolvió el problema de fondo? Pues resolvió la exposición masiva en la plaza pública digital. O sea, ya no que topabas con eso tan fácil. Pero generó en la red lo que los sociólogos llaman el efecto de desplazamiento. Se movieron a otro lado. Exacto.
Al ser expulsados de manera sistemática, rápida y automática de las redes sociales públicas donde reclutaban libremente, las células extremistas no desaparecieron, simplemente migraron hacia los rincones más oscuros y hacia plataformas de mensajería cerradas. De hecho, el texto menciona a Telegram específicamente como el nuevo gran refugio. Telegram y otras aplicaciones que ofrecen encriptación de extremo a extremo, junto con la capacidad de crear canales privados masivos que no pueden ser rastreadas fácilmente por algoritmos externos del gobierno. Es como el juego de golpear al topo. Exacto. Fue el equivalente digital a tapar una fuga masiva de agua en una tubería principal, solo para ver cómo la presión hace que reviente una cañería oculta dentro de la pared, en un lugar donde las herramientas de las agencias de inteligencia ya no podían llegar sin violar la privacidad de millones de ciudadanos inocentes. ¡Qué frustrante! Y esto nos empuja hacia el último y más sombrío eslabón de esta cadena. Porque, a pesar de los algoritmos de hashing, de las directivas europeas y del monitoreo de terabytes de datos, ¿qué sucede cuando todo el muro de prevención digital falla? Cuando lo inevitable ocurre. Exacto. ¿Qué pasa cuando las bases de datos no logran conectar los puntos a tiempo y el plan se materializa en un ataque en el mundo físico? Es entonces cuando este enorme entramado legal de la Unión Europea se somete a su prueba más extrema. Es el momento en que entran en vigor los mecanismos de defensa más profundos y serios de los tratados europeos, que van muchísimo más allá de la simple cooperación policial. Y aquí es donde quiero plantear una duda. Cuando ocurre un ataque masivo en el mundo físico y las defensas de un solo país colapsan, ¿existe algún tipo de plan de respaldo a nivel continental? O sea, todos conocemos el famoso artículo 5 de la OTAN, ese que establece que un ataque militar contra un país miembro es un ataque contra toda la alianza. Pero frente a desastres internos o terrorismo, ¿Europa tiene su propio botón de emergencia? Lo tiene. Esto plantea una pregunta importante, y es un aspecto poco conocido, pero fundamental de su arquitectura legal. Las Fuertes detallan dos cláusulas vitales. A ver. La primera es la cláusula de solidaridad, que es el artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y la segunda es la cláusula de asistencia mutua, el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea. Ok. Es, en efecto, un equivalente interno al concepto de defensa mutua de la OTAN, diseñado específicamente para movilizar una respuesta masiva en caso de desastres naturales catastróficos o ataques terroristas en el propio territorio europeo. ¿Y esto ha pasado del papel a la realidad en algún momento histórico? Sí, y el precedente es histórico de verdad. Esta cláusula de asistencia mutua fue invocada formalmente por Francia justo después de los trágicos y coordinados atentados de París en noviembre de 2015. ¡Wow! No lo sabía. Al activar el artículo 42.7, Francia no estaba simplemente pidiendo una ayudadita policial, digamos. Estaba exigiendo legalmente que el resto de los países miembros movilizaran todos los instrumentos y medios a su disposición, incluyendo recursos militares puros y duros, para brindar asistencia y apoyo continuo. ¡Wow! O sea, literalmente todos los camiones de bomberos de Europa encendiendo las sirenas al mismo tiempo, cruzando las fronteras, prestando logística militar y recursos de inteligencia para ayudar al país atacado. Debe ser un despliegue sin precedentes. Lo es, totalmente. Y esto plantea una tensión geopolítica fascinante sobre el futuro de Europa. Durante décadas, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa ha dependido en gran medida del paraguas de seguridad de la OTAN. Y seamos sinceros, del poder militar de los Estados Unidos. Claro, el hermano mayor. Exacto. Pero el artículo de la revista Unici que estamos analizando hoy destaca una tensión que crece año con año, la búsqueda desesperada de la llamada autonomía estratégica europea. Que se defiendan solos. Es el deseo profundo de desarrollar la capacidad, las instituciones y el músculo propio para protegerse a sí misma, gestionar crisis de seguridad internas y asegurar sus fronteras sin tener que depender exclusivamente de aliados externos o de las prioridades políticas cambiantes de Washington. Sin embargo, la misma fuente académica lanza una crítica muy aguda sobre ese sueño de autonomía. El autor señala que para alcanzar una verdadera unidad de acción efectiva, Europa tiene que superar con urgencia lo que denomina
Atavismos nacionalistas. Una frase súper potente. Sí, es una frase potente. Y básicamente se refiere a esos celos históricos institucionales, o sea, el miedo visceral que tiene una agencia de inteligencia de compartir datos puros y crudos con el país vecino por pura desconfianza política o por temor a que una filtración en otro gobierno termine exponiendo a sus propios agentes encubiertos. Es que el nacionalismo en el manejo de la información clasificada siempre ha sido el gran talón de Aquiles de cualquier alianza de seguridad. Las agencias tienen una tendencia natural a acumular datos en silos cerrados bajo llave. ¿Quieren tener su propio monopolio de la información? Exactamente. Por eso, el análisis académico plantea una propuesta hacia el futuro que resulta tremendamente audaz. Sugiere que la Unión Europea necesita crear su propio sistema de inteligencia tipo Five Eyes. Ah, los 5 ojos. La famosa red de espionaje ultra integrada entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Exactamente esa. La propuesta es replicar ese nivel de confianza casi absoluta, pero creando un núcleo duro integrado únicamente por países de la Unión Europea. La idea es forjar un espacio supranacional de intercambio de inteligencia pura, sin filtros burocráticos y, sobre todo, sin bloqueos políticos de por medio. Para que la información fluya tan rápido como la amenaza que intenta detener. Precisamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al revisar este inmenso recorrido, desde las lentas burocracias de las Naciones Unidas hasta el procesamiento masivo de datos de Europol, la conclusión más clara que surge de estas fuentes es que la seguridad en las calles por las que caminamos o la aparente paz en las redes sociales que utilizamos a diario, no suceden por accidente. Definitivamente no son producto de la casualidad. Son el resultado de un esfuerzo internacional de una complejidad que resulta asombrosa cuando la miras de cerca. Sincronizar los códigos penales de casi 30 naciones para perseguir un delito abstracto, rastrear un micropago fraccionado a través de canales encriptados, interceptar y analizar 14 terabytes de datos en cuestión de días tras una tragedia, y estar legalmente obligados a movilizar recursos militares en solidaridad con un país vecino. Todo esto demuestra que, en el caótico entorno de amenazas del siglo XXI, el aislamiento nacional simplemente ya no es una estrategia de defensa viable. Tratar de proteger un solo país cerrando sus puertas es como intentar detener el viento con las manos. Es una maquinaria monumental, sin duda, pero es una maquinaria que parece estar siempre un paso atrás, forzada a una adaptación constante. Y para despedir el análisis de hoy, me gustaría dejar un pensamiento final para que quienes nos escuchan exploren y reflexionen por su cuenta, proyectando estos datos hacia un futuro muy cercano. Adelante. A lo largo de este análisis, vimos que ya en 2017 la Unión Europea estaba luchando titánicamente modificando tratados completos desde su base, solo para mantenerse al día con foros encriptados de Telegram y campañas de propaganda que, al final del día, seguían siendo creadas, administradas y difundidas por reclutadores humanos sentados frente a un teclado. Claro, personas reales al otro lado de la pantalla. Exacto. Si esa fue la magnitud de la crisis institucional entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo diablos se van a adaptar los lentos y rígidos tratados legales de Europa cuando los algoritmos de inteligencia artificial generativa y los deepfakes asuman el control total de estas campañas? Uy, qué concepto tan absolutamente inquietante. Imagine un escenario inminente donde sistemas autónomos comiencen a generar material de radicalización hiperpersonalizado, traduciéndolo instantáneamente a múltiples idiomas, identificando vulnerabilidades psicológicas individuales de los jóvenes en tiempo real y distribuyendo toda esta propaganda sin ninguna intervención humana directa. Cuando ya no haya un individuo al otro lado del chat enviando las instrucciones, ¿a quién enjuicia el Código Penal Europeo? Claro, no puedes meter a la cárcel a un código de software. Exacto. ¿Cómo se aplica la directiva de financiamiento o de adiestramiento cuando el gran reclutador es un algoritmo que opera autónomamente desde un servidor descentralizado en quién sabe dónde? Volviendo a la imagen del incendio forestal masivo con la que empezamos hoy, es como si el fuego ya no necesitara saltar las fronteras físicas impulsado por el viento. Ahora el fuego tiene la capacidad de estudiar el clima, analizar el terreno y decidir por su cuenta, de forma inteligente y autónoma, qué árboles tienen la madera más seca para quemar primero. Una metáfora perfecta para lo que viene. Las complejas mangueras de datos,
Las resoluciones de la ONU y los tratados de Lisboa fueron meticulosamente diseñados para atrapar a un pirómano de carne y hueso. La verdadera y quizá insuperable prueba para la arquitectura de seguridad europea será descubrir si todas esas herramientas sirven de algo cuando la chispa que inicia el incendio sea generada por código y algoritmos. Es una pregunta enorme para dejar resonando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido y hasta la próxima.